Hola a todos y bienvenidos a Fórmula 1 Atmosphere. Hoy hablaremos sobre qué es el efecto suelo y la importancia que tiene en la Fórmula 1 y por qué se produce y cómo funciona. Así que si queréis saber todo esto, quedaos en el vídeo. El efecto suelo básicamente es un fenómeno físico que se produce cuando una superficie está cerca de la otra. Y se produce cuando hay una zona de baja presión y una zona de alta presión. De esta manera se consigue que haya una zona de baja presión que succiona al coche y lo aplaste contra el asfalto. También tienes que tener en cuenta que este fenómeno se produce tanto en coches como en aviones, o sea que también es normal verlo en aviones. En el caso de los coches, y en concreto en la Fórmula 1, lo que pasa es que está el fondo plano, el cual crea una zona de baja presión por debajo del coche, es decir, entre el asfalto y el fondo plano, la cual crea una succión y hace que el coche se pegue al asfalto y actúe como si fuese una ventosa. Esto lo que hace es generar muchísima carga aerodinámica y la parte positiva del efecto suelo es que no crea prácticamente resistencia aerodinámica, porque no hay ningún elemento que esté chocando contra el aire, sino que simplemente es una zona de baja presión que succiona al coche. De esta manera prácticamente no se produce drag. Y por esto es por lo que los equipos intentan siempre potenciar el efecto suelo y por lo que prácticamente muchísima parte del coche está hecha para hacer funcionar bien el fondo plano y que se produzca mucho efecto suelo para generar mucha carga aerodinámica y poca resistencia aerodinámica. Para que acabe de quedar claro cómo funciona el efecto suelo, tienes que tener claro que el efecto suelo funciona gracias a la diferencia de presiones que se crea en el coche, porque en la parte inferior del coche se produce una depresión, es decir, una zona de baja presión y encima una zona de alta presión, la cual cosa provoca succión. Pero para potenciar el efecto suelo, lo que hacen los equipos es tratar de simular los antiguos wing cars, que eran coches muy peligrosos que la FIA los prohibió a causa de su peligrosidad, porque presentaban las faldillas y la carga aerodinámica que generaban era muy grande, pero el problema era que era inestable, porque si había un bache o cualquier irregularidad en el asfalto, o si había un coche delante, los Fórmula 1 perdían de repente mucha carga aerodinámica, y esto hacía que el piloto está acostumbrado a tomar una curva a una determinada velocidad y si perdía carga aerodinámica la tomaba a la misma velocidad, pero a causa de esta falta de apoyo pues se iba contra el muro, y esto provocó muchos accidentes y la FIA decidió prohibir los wing cars. Los wing cars básicamente eran unos coches que producían un efecto suelo enorme y que presentaban un perfil alar invertido en la parte de abajo. Es decir, presentaban como un ala que funcionaba gracias al efecto Venturi, o sea, es decir, se producía el efecto Venturi y se producía unos picos de baja presión muy grandes y generaban muchísima carga aerodinámica, porque eran capaces de crear una baja presión debajo del coche. Y esto, el problema era la seguridad. Y la FIA decidió implementar la norma de que los fondos planos no podían ser curvados, sino que tenían que ser totalmente planos. Y además las faldillas se prohibieron. De esta manera se consiguen los fondos planos que tenemos hoy en día, que ya sabéis que tenemos un vídeo en el canal hablando del fondo plano. Entonces, lo que quieren hacer los equipos y lo que tratan de hacer los equipos es tratar de simular al máximo posible los famosos wing cars antiguos, ciñéndose al reglamento. Para ello utilizan principalmente dos procedimientos para tratar de sellar el fondo plano y potenciar el efecto suelo. El primero son los batchboards y otros elementos aerodinámicos, y también los vórtices, en especial el vórtice I-250. Los batchboards y los elementos aerodinámicos
lo que quieren es alejar la zona de alta presión del coche de la zona de baja presión del fondo plano, para evitar que la alta presión vaya a la zona de baja presión. Para que entiendas más o menos esto, el aire tiene la tendencia natural de igualar presiones. De esta manera, la zona de alta presión siempre tenderá a ir a la zona de baja presión. Es como cuando pones un recipiente caliente y uno frío. La temperatura, o sea, la energía calorífica del que está caliente, la cederá al que está frío. Intentará igualar las temperaturas y las energías. Pues pasa lo mismo con la presión. Y lo que se intenta con estos elementos aerodinámicos es alejar la zona de alta presión para que no entre debajo del fondo plano. Y para incluso sellar más aún el fondo plano, lo que se hace es se genera el vórtice I250 en el alerón delantero, el cual actúa como si fuesen las antiguas faldillas, sellando el fondo plano. Te explico en más detalle lo que es el vórtice I250 en un vídeo en específico que tengo para este vórtice, porque realmente es muy importante y su influencia en el coche es muy grande. Otro procedimiento mediante el cual se puede potenciar el efecto suelo es mediante el rake, es decir, mediante el ángulo de inclinación del coche. Si tú levantas el coche de atrás, lo que consigues es que se incline hacia adelante un poco, y de esta manera la parte frontal del fondo plano esté más cerca del asfalto y por lo tanto deje pasar menor cantidad de aire a través del fondo plano y se crea una zona de menor presión porque hay menor cantidad de aire. Y si encima la parte de atrás está un poco más levantada, esto provoca que haya mayor espacio en el que el aire se pueda expandir, por lo tanto la presión disminuirá aún más y se potenciará el efecto suelo y se generará más carga aerodinámica. No obstante, esto tiene un problema, y es que si tú pones demasiado ángulo de inclinación, el coche puede ser inestable y muy difícil de conducir. Por lo tanto, es importante encontrar el balance correcto y el ángulo de inclinación correcto para hacer el coche lo mejor posible en todas las situaciones posibles. También tienes que tener en cuenta que para que el efecto suelo se produzca, y se produzca de una manera tan bestia como pasa en los Fórmula 1, son necesarios dos elementos: el difusor y el fondo plano, que trabajan en conjunto entre ellos dos. Es decir, el efecto suelo, el difusor y el fondo plano trabajan en sintonía entre ellos tres. Es por esto que hay un vídeo específico tanto para el fondo plano como para el difusor. Y es muy probable que muchas ideas de un vídeo y del otro sean similares, porque es que trabajan en conjunto y no se podría producir tanto efecto suelo si no existiese ni el fondo plano ni el difusor. Y por eso te recomiendo que lo veas, porque hay ideas que son similares, pero cada uno de estos tres elementos tiene sus propias peculiaridades y sus propias características que lo hacen tan efectivo para el Fórmula 1. Así que sin más me despido, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil. Dejad vuestro like, suscribiros y activad la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Taking control, take a shot, what you're waiting for. Keep it real, never gonna fake this. So we make it.